Hey, ¿qué pasa, Miraculous? Estáis en Always Miraculous y continuamos con la tercera parte de analizando finales de temporadas con Love Eater. Y con todo esto, comenzamos. He decidido dividir el especial del final de la temporada 3 en dos vídeos. Uno para cada episodio porque creo que hay muchas cosas a comentar en cada uno de ellos. Así que empezamos con Love Eater. El episodio empieza con Marinette hablando, y aunque en general habla sobre los diferentes tipos de pérdidas, hay dos en concreto que son bastante importantes. El primero es la pérdida de paciencia, donde vemos como el Lady Noir sigue intentando sobrevivir, pero por el rechazo de Ladybug a Cat Noir tiene cada vez peor pinta. Y el segundo tipo es la pérdida del alma, cuando nos enseñan a Natalie y a Gabriel recolectando mariposas. Este momento nos revela más información sobre qué es lo que le está ocurriendo al organismo de Natalie al usar un Miraculous dañado, y nos da a entender que está perdiendo el alma, con lo cual parece que quien usa un Miraculous dañado acaba muerto un tiempo después. Así que más o menos ya sabemos qué es lo que le ocurre a la salud de Natalie y cómo acabará si sigue usándolo. Y después de esta introducción en el capítulo, se presenta a Lucanet y a Adrigami, ya que Marinette recibe un mensaje de Luca y Adrien ve una imagen de Marinette y Kagami juntas, dando más importancia a Kagami que a Marinette. Y esta presentación de los dos ships es esencial, ya que son la base de este final de temporada. Y tras esto se ve como Marinette debe llevar unos paquetes de la panadería a la fiesta de André y Audrey, y como lleva bastante retraso en la entrega. Pero en el camino un Lucanet salvaje aparece. Ahora en serio, en el camino aparece Luca para enseñarle una canción a Marinette, y además la ayuda a llegar más rápido a la fiesta de los padres de Chloe. Estos momentos aportan una gran cantidad de evolución al Lucanet, ya que crea una relación mucho más agradable y fácil entre ellos. Después de este momento Lucanet, se ve como Gabriel empieza su nuevo plan de final de temporada, y este consiste en sacar la ira de los padres de Chloe. Pero antes de la acumatización se da una escena que aumenta el estrés a Marinette, y es que Adrien y Kagami han logrado escapar de sus guardianes, con la excusa de ir a ayudar a Marinette, pero no la ayudan para nada, pobre Marinette. Con lo cual el guardaespaldas de Adrien va a buscarlos a los dos, que están jugando en la cocina. Y entonces cuando él entra, Marinette debe cubrirlos, y esto la distrae de lo que realmente está haciendo, cosa que hace que se le olvide y además tiene que dar la cara por ellos. Y tras esto escapan, aunque en realidad no era la intención de Marinette, ya que ella quería acabar de ayudar a sus padres. Pero se van, y el guardaespaldas de Adrien los pilla y los persigue hasta el ático, donde logran despistarlo, escondiéndose en una piscina de bolas. Y cuando ya no hay nadie, Kagami confiesa que ha sido el momento más divertido en su vida, cosa que nos dice lo encerrada y vigilada que la tiene su madre. Y tras esto se ponen a jugar, olvidándose de todo por solo un momento. Y aunque no lo parezca, este momento es de lo más importante, ya que se ve como Marinette intenta dejar a un lado toda esa responsabilidad que le estaba cayendo ese día, e intenta distraerse un rato con sus amigos. Y además vemos por primera vez en la serie a Marinette con el cabello suelto, que aunque es un pequeño detalle en todo el episodio, fue curioso verlo. Y continuando con el plan de Hawkmoth, vemos como Natalie rompe la señal de Queen Bee de Chloe, haciendo imposible que pueda encenderla para llamar a Ladybug. Llamar entre comillas porque nunca le funciona, y menos ahora que está rota. Y finalmente acaba acumatizando a los padres de Chloe tal y como tenía planeado. Y por otro lado se nos muestra a los fugados, por decirlo de alguna manera, pasando el rato en el patio superior. Y entonces se da una escena muy importante para el Adrigami. Y es esa mirada tan amorosa que le echa Kagami a Adrien mientras toca el piano, cosa que nos va dando más pistas de por dónde irá la cosa. Y se ve como Marinette va a ponerse otra vez las coletas, pero Adrien y Kagami le dicen que se quede así, que se le ve bien el pelo de esta manera. Y
tras este pequeño detalle, se van a otra parte donde no los encuentran. Y ya por fin, Hawkmoth acumatiza a los padres de Chloe, en Love Eater o Headhunter. Al final se hizo otra traducción, no sé cuál es la correcta. Una Akuma que acaba con todos aquellos que aman a otro. Tras esto, Chloe tiene la idea de ir a encender la señal de Queen Bee, pero se la encuentra rota, aumentando de alguna manera la impotencia de no poder ser Queen Bee cuando quiera. Y siguiendo con los fugados, vemos cómo escapan de la policía. Vemos como Marinette, Adrien y Kagami llegan a un banco, en donde Marinette se recoge el pelo y empieza a notar la relación que Kagami empieza a tener con Adrien. Y para empeorar la cosa, van a por los helados de André, en donde Adrien y Kagami le piden a Marinette que escoja el helado que quiera, pero como ya se sabe, los helados de André predicen las relaciones. Y claro, a Marinette se le presenta el dilema de qué combinación escoger para poder beneficiarse pero sin herir a Kagami. Pero finalmente acaba viendo lo unidos que han acabado Adrien y Kagami, con lo cual elige la opción de helado Adrigami. Y esto es otra cosa más que se suma a la lista de estrés de Marinette, la desaparición de Ladrinette. La vemos totalmente destruida y mal, pero entonces se encuentra con Love Eater y se convierte en Ladybug. Y entonces se ve que Hawkmoth está fuera de su guarida, cosa que impresionó bastante, y vemos como Mayura, Natalie, se encuentra cada vez peor, pero dice que, a pesar del daño que el Miraculous le hace a su cuerpo, quiere formar parte de este plan. Y este consiste en averiguar dónde está el guardián de los Miraculous, ya que creen que necesitará la ayuda de los otros héroes, y la espían de lejos. Y así es, el Lucky Charm le dice que vaya a por los otros Miraculous. Pero antes de llegar se encuentra con Chloe pidiendo el Miraculous, pero pasa de ella, pobre Chloe. Y además, antes de poder llegar al maestro Fu, ve cómo Mayura la está siguiendo, así que se va de largo para despistarla. Y después vuelve a donde está el maestro Fu, pero lo hace vestida de Ladybug. Este es el gran fallo que comete Marinette: ir a visitar al maestro Fu vestida de Ladybug, haciendo que sea fácil de localizar tanto ella como el maestro Fu, y más ahora que Hawkmoth le está espiando. Y esto es debido a la gran presión que, como hemos visto, ha estado sometida durante todo el día con el Adrigami, la fiesta de los padres de Chloe y ahora Love Eater. Es tanto el estrés que se descuida de este gran detalle. Y además, para rematar esto, no tiene en cuenta la petición de Chloe y coge el Miraculous del dragón, para poder alejar a Kagami de Adrien. Y lo hace justo a tiempo, ya que estaba a punto de producirse el beso a Adrigami. Y mientras le entrega el Miraculous a Kagami y Tiki recupera fuerzas, hablan sobre lo que estaba pasando en el río con Adrien. Y Kagami le revela sus intenciones con Adrien, que son nada más y nada menos que hacer realidad el Adrigami, pero intentando no herir a Marinette, ya que sabe que está enamorada de Adrien. Y esto destruye aún más a Marinette y se suma a la lista de estrés de Marinette. Y entonces se viene una de las mejores escenas de Miraculous, que es la pelea entre el maestro Fu y Hawkmoth con Mayura. Una escena que a mi parecer es alucinante, ya que vemos a Jade Turtle en acción, a Hawkmoth en posesión de la caja de los Miraculous y una pelea épica entre los grandes jefes de la serie. Y justo después vemos como Chloe ve que Ladybug no ha vuelto a confiarle el Miraculous de la abeja, sino que ha optado por Ryuko, y esto provoca una desconfianza y odio total hacia Ladybug, cosa que aprovecha Hawkmoth y que además era su plan: utilizar el odio total de Chloe hacia Ladybug por no darle su Miraculous y así engañarla dándole el Miraculous de la abeja, robado del maestro Fu, y akumatizándola para aumentar sus poderes y uniéndola al grupo de villanos de Hawkmoth. Este momento destruye toda la evolución que habíamos visto que el personaje de Chloe había hecho durante toda esta temporada, incluso rechazando esta misma propuesta en el episodio de Miraculous. Pero en este caso el odio y la situación con Ladybug había llegado al límite, y con lo cual Chloe cede a las propuestas de Hawkmoth. Y de esta manera Hawkmoth desakumatiza a los padres de Chloe para así poder akumatizarla a ella y convertirla en Miracle Queen. Y finalmente Marinette ve que el maestro Fu ya no está donde estaba, obviamente, y parece que el sitio ha sido atacado, cosa que preocupa a Marinette, y se suma a la larga lista de estrés de Marinette. Después vemos como casi sucede el beso a Adrigami, digo casi ya que no llegan a besarse, y finalmente vemos la explosión de estrés de Marinette con Luca.
Vemos como Marinette no soporta más todo lo que ha llevado cargando durante el día y reacciona con lloros y, como no, abrazando a Luca. Y esta escena para mí es simplemente perfecta. Es el final de la situación de estrés de Marinette que han estado creando durante todo el episodio, y creo que es la mejor reacción y, como no, es un gran momento para el Lucanet. Y así acabaría esta gran primera parte del especial de final de temporada, la batalla de los Miraculous. Para mí, el episodio es simplemente espectacular, por todos y cada uno de los momentos maravillosos que nos regalan en el episodio. Peleas épicas y grandes momentos emocionales que nunca antes habíamos visto en Miraculous. En este episodio se centra mucho más en los problemas en la vida de Marinette y no en la de Ladybug, como vemos en el Día de los Héroes, cosa que me parece un acierto total. Así que para mí, este episodio tiene el merecidísimo 100 sobre 100. Es, al igual que el Día de los Héroes, de lo mejor que nos ha podido dar Miraculous. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el análisis al primer episodio del final de la temporada 3. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter, os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.